Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. En este espacio hoy estamos inaugurando un nuevo ciclo que se trata de jueces y juezas hablando de sus sentencias. Para este primer encuentro tenemos previsto que se hable acerca del índice crianza en materia de alimentos. Esta es una actividad de capacitación organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental de Necochea. Está acá presente el secretario del Consejo, Gabriel Perino. También está con nosotros Martín López Lastre, integrante del Instituto de Estudios Judiciales. Las expositoras juezas del Departamento Judicial de Necochea, Ana Isín y Laura Bulesevich. Solo comentarles que vamos a habilitar un aula dentro de lo que es el campus virtual del instituto, en donde vamos a cargar material relacionado a lo tratado en esta jornada. También posteriormente a este encuentro vamos a cargar el video para que puedan volver a verlo las veces que sea necesario. Y también ahí van a encontrar disponibles los certificados de asistencia para que puedan descargarlos. Es importante, sí, que para poder tener acceso a esta aula dentro del campus virtual, completen el formulario que les estoy compartiendo en este momento en el chat. Tienen que acceder ahí, completar todos sus datos, y el día martes, porque el lunes tenemos feriado, van a recibir un correo electrónico donde se les va a detallar bien cómo deben hacer para acceder al aula dentro del campus virtual. Pero bueno, sí es importante que, que puedan completar en este ratito este formulario que les compartí. Solo queda comentarles que durante el encuentro va a estar abierto el chat para que puedan hacer comentarios y demás, pero sí vamos a abrir un espacio para preguntas y para el intercambio hacia el final de la exposición de las doctoras. Así que quien quiera tomar la palabra solamente tendría que apretar el botón participar para de alguna manera levantar la mano y que les otorguemos el micrófono. Ahora bien, Martín. Bueno, perfecto. En esta primera actividad del ciclo, jueces y juezas hablan de su sentencia. Vamos a especial de Necochea. Nos referimos a las doctoras Laura Bulesevich y Ana Isín sobre esta temática, que es el valor del cuidado, el índice de la canasta de crianza en materia de alimentos, la causa 13.933 DGA, que fue organismos jurisdiccionales en el sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. Vamos a proceder a dar lectura a un resumen de los extensos currículum de cada una de las expositoras. La doctora Laura Bulesevich, actual jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea, desde diciembre del 2022. Entre 2015 y 2022 fue secretaria de la Defensoría General de Necochea, es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires en 2002 y ejerció su profesión como abogada, dedicada principalmente al fuero de familia. Por su parte, la doctora Ana Isín es jueza de la Cámara Civil desde febrero de 2017. Es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue auxiliar letrada y secretaria del Tribunal de Menores número 1 de Necochea y titular de la Secretaría Única del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 del mencionado Departamento Judicial. Previo a la exposición, vamos a escuchar palabras de bienvenida del secretario del Consejo Departamental de Necochea del Instituto de Estudios Judiciales, el doctor Gabriel Perino. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Ana, Laura, Camilo y a todos y a todas las presentes acá. En este momento, simplemente el Instituto Judicial del Instituto de Estudios Judiciales, la Departamental Necochea, el nombre, bueno, de gente que no pudo estar presente, el doctor Carlos Alberto Herrera. Queríamos agradecer la participación de Laura y de Ana, bueno, a vos, Martín, por haber organizado esta actividad, que de seguro va a brindar una herramienta muy interesante para los profesionales, ya sea para quienes formamos parte del Poder Judicial, para quienes también ejercen la profesión en forma liberal. Y bueno, en especial al ser tanto Ana como Laura integrantes del Departamento Judicial de Necochea, no solo es un motivo de alegría que podamos hacer esta actividad, sino que también es un motivo de orgullo. Así que bueno, nada más, les deseo mucha suerte y bueno, acá estamos ansiosos por escucharlas.
Buenas tardes. Bueno, ¿comenzamos entonces? Perfecto, ahí ya se está cargando la presentación. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Queremos agradecer muy especialmente al Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y al Consejo Departamental Necochea por esta invitación que nos cursaron y por darnos el honor de estar inaugurando este espacio que se llama Jueces y Juezas hablan de sus sentencias. Agradecemos también, por supuesto, a todos los que están conectados, vemos amigos, colegas a la distancia y acompañando en este día particular, que es un viernes víspera de feriado largo, así que bueno, desde ya todo nuestro agradecimiento. Y un agradecimiento muy especial también al doctor Fabián Loiza, colega, coequiper nuestro acá en la Cámara, que también nos está acompañando, y al doctor Oscar Capalvo, ex juez también de la Cámara, que también está conectado, acompañando y escuchándonos. Así que el agradecimiento a todos los que están acá escuchando. Verdaderamente queremos celebrar lo auspicioso de este conversatorio, lo llamaría yo, porque nos convoca desde el formato de la oralidad a explicar, ¿no? o a dar razones de por qué resolvimos como lo hicimos y hablar desde nuestra función, desde lo que hacemos todos los días, que en este caso son los casos, cómo resolvemos los casos que llegan a la Cámara. En este caso, especialmente en un caso de alimentos. Yo destaco acá el paradigma de la oralidad porque creo que justamente mejorar las estructuras comunicacionales del Poder Judicial forma parte del acceso efectivo a la justicia, un acceso que entiendo que también debe ser comunicacional. Por eso destaco este conversatorio y la posibilidad que nos da a todos de comunicarnos y de alguna forma de conversar sobre un fallo y un antecedente. Vayamos ahora sí al caso que motorizó que hoy estemos aquí. Voy a compartir el Power. A ver si... Ahí está. Perfecto. Ahí está. Bien. Yo voy a dar los lineamientos del caso y los agravios sucintamente para que luego Ana aborde más el marco normativo y explique la canasta de crianza. Luego retomo yo nuevamente para dar los fundamentos de la decisión y esbozar una suerte de reflexión final. ¿Cuáles eran los hechos del caso? Esto se trataba de un juicio de alimentos que inicia una mujer de 27 años en relación a su hija de 5 años, reclamándole al progenitor una cuota alimentaria que solicita que sea fijada en un 35% de los ingresos del demandado, que trabajaba como policía de la provincia de Buenos Aires. Durante el juicio, los alimentos provisorios se fijaron en un 15% de los ingresos del demandado. Finalmente, la sentencia definitiva fija los alimentos en el 25% de los ingresos del alimentante, con retención directa del sueldo para asegurar, por supuesto, el cumplimiento efectivo y oportuno de la cuota. El caso no es, la sentencia definitiva no es apelada por la actora, es consentida, y el que apela es el demandado, el alimentante, que se agravia considerando que la sentencia es arbitraria y plantea concretamente que el monto fijado en concepto de cuota alimentaria era excesivo, se agravia en relación, sostiene que hay orfandad probatoria, considera que no hay prueba de sus ingresos, que no hay prueba de los ingresos de la madre y que tampoco hay prueba de las necesidades de la niña. Sostiene que no se valoró también correctamente que él había adjudicado el 50% de un inmueble en el marco del juicio de divorcio, donde actualmente residen la niña y su madre, y que de esta forma se lo estaba haciendo cargo a él de la totalidad de las necesidades de la niña. Por último, se agravia en relación a que la alimentada, la madre, no había acreditado que la cuota provisoria de alimentos le era insuficiente. Hasta aquí el caso y el recurso. Vayamos ahora a que cedo la palabra a Ana para que cuente un poco la evolución normativa. Dejo de compartir. Ahí está. Hola. Ahí está. A ver si puedo empezar a compartir yo. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer también al Instituto de Estudios Judiciales y al Consejo Departamental Necochea por la invitación, y hago extensivas las palabras, reflexiones y agradecimientos de Laura. En esta primera parte, como Laura ya lo adelantó, vamos a trabajar sobre el sistema normativo
que tuvimos en cuenta para el análisis y argumentación y decisión del caso, y vamos a hacer una breve evolución hasta llegar al índice de la canasta de crianza. Como nos encontramos en un proceso de alimentos, queríamos destacar que lo concebimos como un instrumento para la realización de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, y como todo proceso se encuentra atravesado por los principios y normas que lo informan y que en la labor jurisdiccional operan como líneas matrices o directivas que no solo orientan nuestra labor interpretativa, sino que la prescriben. Especialmente lo concebimos desde la necesidad de garantizar la efectividad en el goce de los derechos, y en esto el Estado argentino asume una responsabilidad internacional en el artículo 27, inciso 4, específicamente respecto a la cuota alimentaria. También en el análisis del caso tuvimos en consideración que estábamos en presencia de un enfoque que deberíamos darle, que es el enfoque de derechos humanos, y dentro de este enfoque como marco conceptual, tanto normativo como la interpretación que los organismos han hecho de estas normas, abarcarlo desde dos perspectivas. Una, la perspectiva de niñez y adolescencia, y otra, la perspectiva de género, con los principios que se integran en cada una de ellas. Cuando trabajamos sobre la perspectiva de niñez, y que procura la protección integral a lo largo de toda la Convención, dentro de todos los principios y ejes que trabaja la Convención, consideramos tomar 4. Yo simplemente los voy a mencionar y les va a quedar la reseña normativa en el Power. Trabajamos sobre el superior interés, sobre el interés prevalente, el de máxima exigibilidad y del principio de efectividad. Desde la Convención ya se establece este deber de corresponsabilidad que tienen ambos progenitores, no solo en lo alimentario, en función de lo que regula en el artículo 27, sino fundamentalmente en todo el proceso de crianza y en la participación en este proceso, ¿no? Eso se establece en el artículo 18. Esta perspectiva de niñez se integra no solo con la Convención, sino con una serie de normativa de derechos humanos. También la dejamos brevemente referida, alguna de ellas fue citada en la resolución. Y también trabajamos sobre la normativa específica contenida en el Código Civil y Comercial, en lo atinente al deber de corresponsabilidad de ambos padres, como una participación activa, equitativa y permanente en este proceso de crianza. Laura después va a avanzar sobre este concepto de crianza. Y una corresponsabilidad que abarca tanto el derecho alimentario como el derecho de cuidado. Pero ¿qué sucede con esta corresponsabilidad que ya viene impuesta desde la Convención y desde el Código? La casuística es muy grande, muchísimas veces no se ejerce, en muchísimas situaciones madres solas alimentan y cuidan a sus hijos. Hay una situación de inequidad muy grande que se relaciona con los roles que fueron históricamente asignados a las mujeres, que son asociados al ámbito familiar, reproductivo y de cuidado. Y es aquí donde en el análisis que hacemos se introduce la perspectiva de género como un método en el análisis jurídico, tanto para la valoración de los hechos como de la prueba, y que nos requiere que repensemos nuestras miradas, que podamos identificar los estereotipos y los efectos negativos que tienen, cómo afectan seriamente la vida de las mujeres. En este tipo de procesos se las puede colocar en situaciones de violencia económica. Esta perspectiva nos permite, y en el caso se dio, y esto específicamente
lo va a tratar Laura, se visibilizó las brechas de género que hay en general, pero también en este caso en particular, respecto del tiempo, el tiempo del cuidado no remunerado, las brechas de género laborales y de ingresos. La cuestión del cuidado y las situaciones de inequidades de las que recién hablamos fueron trabajadas muchísimo en las agendas internacionales, específicamente en la región. Se trabajó en el marco de las conferencias regionales sobre la mujer de América Latina y el Caribe. Nosotros vamos a hacer en este encuentro una breve referencia a dos de ellas, la primera y la última. La primera se realizó en Quito en el 2007, y en donde los estados se comprometieron a formular y aplicar políticas de Estado que favorezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre hombres y mujeres en el ámbito familiar, superando los estereotipos de género y reconociendo la importancia del cuidado y del trabajo doméstico para la reproducción y el bienestar de la sociedad como una de las formas de superar la división sexual del trabajo. Además, se comprometieron a desarrollar instrumentos de medición periódica del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y hombres, especialmente encuestas de uso del tiempo para hacerlo visible y reconocer su valor. Estas encuestas de uso del tiempo se hicieron en Argentina. Hay instrumentos que algunos de ellos los vamos a dejar con la bibliografía, que dan cuenta de cómo fue diagnosticado el fenómeno y las situaciones de inequidad. En la 15ª conferencia que se hizo en Buenos Aires en noviembre del año pasado, el objeto específico fue lo vinculado al cuidado. Se llamó la Sociedad del Cuidado Horizonte para una Recuperación Sostenible con Igualdad de Género. El documento lleva el mismo nombre, y allí los estados indican que este documento hace un llamado a transitar hacia un nuevo estilo del desarrollo que priorice la sostenibilidad de la vida y del planeta, reconozca que los cuidados son parte de los derechos humanos fundamentales para el bienestar de la población en su conjunto, garantice los derechos de las personas que necesitan cuidado y de quienes proveen cuidado, y visibilice los efectos multiplicadores de la economía del cuidado. Otro de los puntos de la conferencia fue reconocer que la injusta distribución del uso del tiempo y la actual organización social de los cuidados afectan de manera desproporcionada a las mujeres, y reiteran un llamado a impulsar planes de recuperación con acciones afirmativas para el logro de una igualdad sustantiva, concepto que después también va a ser abordado en la segunda parte de la charla. Otro de los puntos es la de promover medidas para superar la división sexual del trabajo y transitar hacia una justa organización social de los cuidados en el marco de un nuevo estilo de desarrollo que impulse la igualdad de género. Otro de los puntos es reconocer el cuidado como un derecho de las personas a cuidar, a ser cuidadas y a ejercer autocuidado, sobre la base de los principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad social y de género, y por lo tanto como una responsabilidad que debe ser compartida por todos los sectores de la sociedad. También la cuestión del cuidado fue materia de atención y tratamiento como uno de los objetivos o de las metas del objetivo 5 del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Como meta del objetivo 5, que era lograr la igualdad entre los géneros, los estados procuran lograr para esta fecha reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia, según proceda en cada uno de los países. Desde el marco muy brevemente señalado, en la resolución se hizo un específico tratamiento de las tareas de cuidado personal y el valor que las mismas tienen, y se hizo también referencia a la solicitud de opinión consultiva que hace el Estado argentino en enero de este año a la Corte
Interamericana y al índice de crianza, que lo vamos a ver al finalizar esta primera parte. Nos pareció oportuno el encuentro también para reseñar muy brevemente, porque es larga y está muy fundada la solicitud, se las vamos a adjuntar. En esta solicitud, el Estado argentino le pide a la Corte Interamericana que define el contenido y alcance del derecho al cuidado y a las obligaciones estatales correspondientes. Dentro de todas las consideraciones que hace, tomamos solo algunas. Una de ellas es que se considera que los trabajos de cuidado comprenden tareas destinadas al bienestar cotidiano de las personas, tanto en lo material, económico y moral como en lo emocional, y abarcan tanto desde la provisión de bienes esenciales para la vida hasta el apoyo y transmisión de conocimientos, valores sociales, hábitos en los procesos relacionados con la crianza. También que los cuidados son una necesidad porque posibilitan la existencia humana y hacen a la sostenibilidad de la vida. Un trabajo, porque posee un valor socioeconómico, y un derecho que debe garantizarse en 3 dimensiones: brindar cuidados, recibir cuidados y el autocuidado. También define las políticas de cuidado como políticas públicas. Dentro de los principios que la solicitud le pide a la Corte que tenga en cuenta, individualiza el principio pro persona, la igualdad y no discriminación, el principio de interpretación progresiva, la perspectiva de género e interseccional y el principio de protección integral. A partir de allí le realiza 4 solicitudes. Las solicitudes están muy fundadas y finalizan con una serie de interrogantes, simplemente las vamos a mencionar. La primera solicitud que hace el Estado argentino es que la Corte se expida respecto de si el cuidado, en esta triple dimensión, a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, es un derecho humano autónomo consagrado en el artículo 26 de la Convención. Y en este caso, ¿qué entiende la Corte por cuidar, ser cuidado y el autocuidado? ¿Qué obligaciones tienen los estados desde una perspectiva de género, interseccional e intercultural? ¿Cuál es su alcance y cuáles son los contenidos mínimos que el Estado debe garantizar? La segunda solicitud es sobre la igualdad y no discriminación en materia de cuidado, y le pregunta a la Corte cuáles son las obligaciones del Estado en materia de cuidado a la luz de estos principios y teniendo en consideración la intersección de factores de vulnerabilidad, en especial de situación económica, discapacidad, edad, condición migratoria, etc. La tercera solicitud es respecto a los cuidados y el derecho a la vida, y la cuarta es los cuidados y su vínculo con los otros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Finalmente llegamos al índice de crianza, que fue aplicado para revisar la cuantificación de la cuota. Este índice de crianza es un dato estadístico que tiene un valor de referencia que nos permite saber y conocer cuál es el costo necesario respecto de los gastos alimentarios, de otros bienes y servicios no alimentarios, y nos agrega o nos suma esto del costo del cuidado. La canasta de crianza tiene 2 dimensiones: una es el costo de bienes y servicios y otra el costo del cuidado. Va a dividir el tratamiento de la canasta en 4 tramos por edad: hasta 1 año, hasta 1 y 3 años, de 4 a 5 años y de 6 a 12 años. El costo de bienes y servicios comprende lo que nosotros llamamos o ya conocemos por canasta básica total, con algún ajuste que después vamos a explicar. Acá hay un breve gráfico, los porcentajes son históricos, pero es para que veamos que la canasta básica total se compone de la canasta básica alimentaria, más otra serie de bienes y servicios no alimentarios: vivienda, educación, comunicación, transporte, salud, vestimenta, etc.
¿Cómo calcula la canasta de crianza el costo de los bienes y servicios? Toma el valor mensual de la canasta básica total, que difunde mensualmente el INDEC, para medir la pobreza, y lo multiplica por un coeficiente de adulto equivalente correspondiente a cada tramo de edad. Para determinar esta canasta básica, toma la canasta básica alimentaria y la amplía al resto de bienes y servicios no alimentarios mediante la aplicación de un coeficiente. Y para determinar la canasta correspondiente a cada tramo, realiza un promedio considerando las unidades de adulto equivalente por sexo de edad simple, y ahora vamos a explicar este concepto, de cada tramo, utilizando como ponderador el peso que tiene cada uno de estos en la población total del tramo. La canasta básica alimentaria se construye en base a un dato que se toma, que son los requerimientos mínimos indispensables de un adulto entre 30 y 60 años varón, y a partir de allí, para estimar todas las unidades consumidoras de los hogares en función de las diferentes edades, establece una unidad de adulto equivalente. Como la canasta, y todos tienen, esas tablas están dentro de los informes del INDEC, y como acá la canasta se construía por tramos, necesitaba de algún modo hacer un promedio de las distintas edades que se integran en los diferentes tramos. Necochea, para cuantificar, la Cámara de Necochea, para cuantificar ya la cuota alimentaria, venía usando el dato o el índice de la canasta básica desde el año 2008. Esto hoy y la canasta de crianza nos permite de algún modo darle un contenido económico o un contenido económico o un parámetro objetivo para operativizar este valor que está reconocido en el artículo 660 del Código Civil. ¿Cómo calcula el costo del cuidado? La canasta lo que hace es estimar un tiempo teórico requerido de cuidado para cada tramo de edad, lo estima en un mínimo de 8 horas diarias. En el caso de menores de 1 año, se resta esas 8 horas, una por la reducción de la jornada laboral, y a este cuidado mínimo le va descontando extensiones de horas de acuerdo a la educación obligatoria. Y descuenta 3 horas en el caso de el tramo de 4 a 5 años y 4 horas diarias del tramo de 6 a 12. Las horas de cuidado, el índice las valoriza tomando la remuneración de la categoría asistencia y cuidado de personas con retiro del régimen especial del contrato de trabajo para el personal de casas particulares y no terapéutico, o sea, no abarca el cuidado de personas enfermas ni de personas con discapacidad. Acá les traemos un gráfico que está en el índice, en donde va cuantificando por día, semana y mes la cantidad de horas diarias de cuidado que se estiman para hacer este índice. Y para la estimación de los costos de los grupos o de los tramos de niños que impliquen una carga horaria mayor a 24 horas por semana, es decir, hasta los 5 años, va a tomar el importe de la remuneración mensual en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente dedicadas, y para las edades que impliquen una carga menor, va a tomar una modalidad retributiva por hora. Bueno, hasta aquí una brevísima referencia del marco que fue abordado, y una reflexión que nos parecía hacer era que este índice de crianza o su aplicación puede ser interpretado por algunos sectores o posturas como una forma de consolidar
este rol, consolidar el rol de la mujer como cuidadora y de este modo reforzar estereotipos. Pero lo cierto es que la cantidad de estudios de campo que se han hecho, la cantidad de diagnósticos que dan cuenta de la existencia de la brecha de género, que esta corresponsabilidad no siempre es ejercida, que un sinnúmero de mujeres no solo alimentan solas a sus hijos, sino que además los cuidan y además hasta los acompañan en el abandono paterno, hasta que no podamos tener una sociedad de organización económica y social del cuidado más justa y donde puedan darse situaciones de equidad respecto de la autonomía y autonomía económica de las mujeres, la aplicación de este índice es de mucha utilidad. Que pueda ser aplicado para cuantificar una cuota alimentaria da cierta previsibilidad a la temática. Esto favorece acuerdos, tanto extrajudiciales como judiciales. Es utilizada o puede ser utilizada para formular los reclamos y las defensas. Y además, cuando se quiere cuestionar la cuota alimentaria o la cuantificación de la cuota alimentaria en grado de apelación, puede ser utilizado a los fines de demostrar por qué se sostiene que esa cuota fijada por exceso o por defecto no es adecuada para la satisfacción de las necesidades integrales. Bueno, hasta aquí la primera parte de la charla. Las dejo con Laura con el análisis del caso y el material probatorio y las reflexiones finales. Muchas gracias. Gracias, Ana. A ver si puedo tomar de vuelta el control del Power. Bien. Bueno, ahora sí vayamos al análisis del caso. Cualquier cosa, si hay consultas, después las evacuamos sobre el final. Yo les había contado cuál era, para los que se están conectando ahora, la sentencia de primera instancia que había fijado la cuota alimentaria en un 25% de los ingresos del demandado, que llega la causa a la Cámara por recurso del demandado, la actora consciente de la sentencia y los agravios que había esgrimido el demandado en relación a la orfandad probatoria, a que consideraba excesivos los alimentos y a que la madre no había acreditado en representación de su hija que esa cuota provisoria que había sido fijada en un 15% era insuficiente. Les hago este introito para los que se conectaron ahora. Vayamos entonces ahora al análisis de la decisión. En Cámara confirmamos la sentencia de primera instancia, o sea, confirmamos ese porcentaje del 25% en concepto de cuota alimentaria. Y consideramos primordial, para tomar en el caso, para estructurar nuestra decisión, tomar en cuenta 3 pilares basales, fundamentales, que sostuvimos, que constituyen una tríada, porque tienen que ser analizados en conjunto, estos 3 ejes, por la interrelación que tienen, y que parten normativamente de los artículos 658, 659 y 660 del Código Civil y Comercial. Como pueden ver en el Power, estos pilares son el caudal económico de los progenitores, la satisfacción de las necesidades integrales de la niña y el cuidado personal de la niña. Y en esa valoración, nosotros consideramos que era muy importante distinguir los alimentos de la crianza. Porque cuando hablamos de corresponsabilidad e igualdad en el derecho de familia, también estamos hablando de una igualdad en una crianza que sea respetuosa, no solo desde lo económico, sino también desde la implicancia afectiva, emocional y de cuidado parental. Por eso, la crianza es superadora de los alimentos, es decir, los alimentos la integran pero no la agotan, y eso lo remarcamos en el fallo. Los procesos de crianza van a incluir la provisión de alimentos que son esenciales para la vida, como alimentos y abrigo, pero también el acompañamiento, el cuidado, la transmisión de valores. Es decir, en la crianza existe una implicancia que es económica, afectiva y emocional. En primer lugar, en toda resolución no podemos dejar de observar lo que prescriben los tratados de derechos humanos, así lo tenemos expresamente contemplado en el artículo 1 y 2 del Código Civil y Comercial. Y entonces, desde ese marco convencional, nosotros observamos que tanto la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero también la CEDAW,
establecen el deber de corresponsabilidad parental, es decir, que tanto padre y madre tienen deberes comunes en la crianza y desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay una igualdad en esa crianza. Por eso, en el fallo sostuvimos que, en consonancia con esa normativa convencional que acabo de nombrar y acaban de ver en el Power, que de los lineamientos del artículo 658 surge que la corresponsabilidad de los progenitores no se limita al solo hecho de alimentar a sus hijos, sino que se extiende la obligación y el derecho de criarlos y educarlos como deberes indisociables de la responsabilidad parental para su protección, desarrollo y formación integral. En el fallo se le dio respuesta a cada uno de los agravios del demandado, también mediante un razonamiento probatorio que robusteció la línea central del decisorio. Y acá me permito por ahí mencionar que el artículo 3 del Código Civil y Comercial, que todos los conocen, que habla que los jueces deben resolver los asuntos mediante decisiones razonablemente fundadas, es muy importante, como sostiene la Corte Suprema, de que toda resolución tiene que ser una unidad lógico-jurídico y una derivación razonada del derecho vigente, pero de acuerdo a las circunstancias debidamente comprobadas de la causa. Porque si no vamos a tener argumentos dogmáticos o mera enunciación de principios sin anclaje probatorio. Y si no tenemos ese razonamiento probatorio con escrutinio de la prueba que está acreditada en el expediente, seguramente esa resolución sea descalificable por arbitraria. Por eso vamos a analizar entonces, dentro de este razonamiento probatorio, el eje 1, que nombramos caudal económico de los progenitores. Dentro de este eje se analizó el agravio relativo a la falta de prueba que sostenía el demandado que había en relación a su solvencia económica. Como ustedes saben, en el derecho de familia y principalmente con la constitucionalización del derecho privado, hemos superado la idea del litigio clásico que tenemos que probar todo lo que alegamos. Yo recuerdo hace 20 años cuando comencé a ejercer la profesión, armar una demanda de alimentos y juntar documental era bastante similar a lo que hoy es armar documental para un juicio de usucapión. Mandábamos a juntar tickets de todo tipo, del ibuprofeno, de las zapatillas, del traslado, del boleto en colectivo. Y más de una vez fui interpelada por alguna madre que decía, ¿cómo puede ser que el juez no sepa que mi hijo toma leche o necesita un ibuprofeno cuando tiene fiebre o viaja en colectivo al colegio? Y en ese momento la respuesta típica de un proceso clásico era, tenemos que probar todo lo que alegamos y nada de lo que no esté en el expediente existe. Pero bueno, verdaderamente en ese momento sentía que las madres tenían razón. Pero no estábamos dentro del paradigma clásico. Afortunadamente, se ha superado esta idea. Hoy tenemos el artículo 710 del Código Civil y Comercial que consagra la teoría de la carga dinámica de la prueba, que autoriza justamente a que debe probar quien está en mejores condiciones de hacerlo, y eso con base en los principios de solidaridad y colaboración en el proceso. Es que no hay dudas que los procesos de familia tienen particularidades propias, esto obedece a la naturaleza de los conflictos que abordan los procesos de familia, y en la génesis de esos conflictos justamente es lo que conlleva a que haya primacía de ciertos principios, como el principio de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. En el caso nosotros contábamos con prueba directa, había prueba directa de los ingresos del alimentante, que tenía un sueldo registrado con horas extras, también estaba acreditada su situación patrimonial y financiera, y todo esto daba cuenta que él tenía una solvencia para hacer frente al pago de la cuota. También advertimos que al momento de contestar demanda, él había hecho un ofrecimiento para el año venidero, para el 2024, que era superador incluso del fijado en la sentencia para el año en curso. Y no había habido cambio en sus circunstancias laborales. Pero en el caso de no ser así, en el caso de no contar con prueba directa, citamos en el fallo este antecedente, donde justamente lo que se sostiene es que esa prueba de la solvencia económica del demandado puede ser integrada con prueba indirecta o exclusivamente presuncional. Y en el caso que el demandado quiera contrarrestar los indicios que hacen a su solvencia, va a ser el demandado quien deberá aportar datos de su situación económica.
Esto no implica violar la manda del artículo 375 del Código de Procedimiento, que establece que quien alega debe probar. Justamente se enmarca esto dentro de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba. En el razonamiento probatorio, respecto a la desestimación de dos de los agravios, a ver qué... No. A ver con el power que se fue para atrás. Acá está. En relación a la desestimación de dos de los agravios, por ejemplo, el relativo a la prueba que exigía el alimentante respecto a que se acreditara la insuficiencia de los alimentos provisorios, se dijo que es importante señalar que su cuestionamiento no solo se aparta del análisis del estándar probatorio que resulta aplicable en estos casos, conforme lo dictamina el artículo 710, sino que también omite valorar que esa prueba resulta superada en función de las circunstancias que tienen por acreditadas las necesidades de la niña, para cuya satisfacción integral ese porcentaje del 15% luce insuficiente. En relación a la ausencia de prueba que alegaba de los ingresos de la progenitora, este agravio no resultó conducente porque había quedado acreditado que la madre no tenía empleo registrado ni permanente, se desempeñaba como peluquera a domicilio dentro del mercado informal y en forma esporádica cubría licencias del personal de maestranza de una clínica. Y valorando también la integridad y la suficiencia que debe tener la cuota de alimentos para un nivel de vida adecuado, dijimos, respecto al derecho de habitación que él alegaba que no se había valorado, que no solo esta adjudicación del inmueble no había sido parte del plexo probatorio, ¿no? El juicio de divorcio no había sido ofrecido ni en la demanda ni en la contestación de demanda, pero no obstante eso, se sostuvo que el derecho de habitación no totalizaba o agotaba la satisfacción integral de las necesidades de la hija. Bien, hasta aquí el punto 1, que fue el eje del caudal económico del alimentante. Había quedado entonces acreditado, a ver, me fui el power. Sí, acá estaría faltando un power, que es el del eje 2 y 3. Bueno. Acá. Hasta ahí el eje 1. Cuando pasamos a analizar los ejes 2 y 3 relativos a las necesidades integrales y al cuidado personal de la niña, estos dos pilares se analizaron en conjunto porque de la prueba que surgía del expediente había quedado acreditado que existía una madre dedicada plena y exclusivamente al cuidado de su hija. Y valorando entonces la integridad y el contenido que debe tener la cuota, desestimamos el agravio y tuvimos por acreditado entonces que la madre y su hija tenían una situación económica de escasos ingresos, que existía una ausencia total del progenitor en los cuidados de la niña, del informe socioambiental surgía que la vivienda requería de mantenimiento, que la cuota provisoria resultaba insuficiente y que en ese cuidado de la niña la madre se valía de una red de amigos, familiares y vecinos, y aquí destacamos que todas estas circunstancias surgían del informe socioambiental. Pero además, el padre al momento de absolver posiciones había reconocido que no veía a su hija. Los testigos al declarar habían sido contestes en que el cuidado exclusivo lo tenía la madre, incluso que el padre no veía a su hija, y destacaban que quien se hacía cargo del traslado todos los días en colectivo desde la ciudad de Quequén a Necochea para traer a su hija al jardín era la madre. Para quienes están mirando y no conocen Necochea, Quequén es una ciudad vecina que, si bien está cercana, el transporte público insume una gran cantidad de tiempo desde Quequén a la ciudad de Necochea. Por eso valoramos expresamente este traslado que hacía la madre todos los días encargándose de traer y retirar a su hija al jardín, y lo hacía en transporte público, que esto formaba parte de su disposición plena en el cuidado de la niña. Es decir, en este contexto referencial surgía la nula implicancia del padre en la crianza de la niña. Y esta ausencia de participación del demandado
no había sido asumida en el recurso y por el contrario había sido silenciado. Por eso consideramos importante, valorando el cuidado que requería la niña de corta edad, que también forma parte de sus necesidades integrales, en lo que es la valorización del cuidado, citamos un fallo de la Suprema Corte del año 2017 con voto magistral del doctor De Lázari, que también lo acompañamos como material de la charla, donde se destacó el valor económico de las tareas de cuidado a partir del paradigma no discriminatorio que surge de los tratados de derechos humanos y de visibilizar ese aporte del cuidado. En el fallo se destaca también que quien asume el rol del cuidado de alguna forma ve mermadas sus oportunidades y limitadas sus inserciones en el mundo laboral, político y comunitario. También citamos en el fallo antecedentes de esta Cámara, donde algunos recientes, donde recogían también la monetización del tiempo de cuidado, destacando que de esta forma se visibilizaba un rol que durante mucho tiempo su visibilización estuvo postergada a causa de los estereotipos de género y que habíamos resaltado que debían ser superados en orden al principio de igualdad y no discriminación. Y finalizamos la resolución analizando conjuntamente, ¿no?, las necesidades de la niña y la valoración del cuidado que estaba exclusivamente a cargo de la madre, tomando como parámetro de referencia la canasta de crianza, que también explicó Ana, porque para su cuantificación ya la habíamos utilizado en dos antecedentes hasta ese momento de alimentos provisorios. El primero de ellos a la semana de la publicación del índice, el 14 de julio, como lo pueden ver ahí, pero esta, bueno, fue la primera sentencia definitiva que utilizó la canasta de crianza, porque consideramos que de esta forma se podía cuantificar el cuidado que en el caso era visible que era exclusivamente a cargo de la madre. Este índice, por supuesto, que lo consideramos superador, porque parametrizan, como dijimos en la sentencia y la concluimos, parametrizan los costos de crianza y consideramos que deben ser ponderados a efectos de estimar la cuota de alimentos con perspectiva de infancia y dimensionando el interés superior del niño en el caso concreto. Es decir, estos valores nos permitían concluir, los de la canasta de crianza, que el monto que se había fijado como cuota de alimentos era adecuado y razonable. Por eso confirmamos la sentencia. Bueno, hasta acá el fallo. Pero la invitación a la charla de alguna forma nos hizo seguir repensando la temática en términos de marcos conceptuales y normativos respecto a qué implica la canasta de crianza, en nuestro caso, para operadores del derecho y a reflexionar un poco más sobre el cuidado. Y acá me voy a permitir por ahí hacer algunas reflexiones y esbozar una suerte de conclusión final y de opinión personal. El cuidado es un concepto no solo polisémico, sino también transversal, porque el cuidado nos va a atravesar a lo largo de nuestra vida, principalmente cuando somos niños o cuando somos adultos mayores. Y en palabras del escritor Hernán Díaz, nos atraviesa el cuidado en los márgenes de nuestra existencia, porque pasamos a ser de niños demandantes de cuidado, a luego de adultos ser proveedores seguramente de cuidados, y tal vez en una edad de adultos mayor a volver a ser demandantes de cuidado. Ahora bien, ¿qué es cuidar? Cuidar es implicarse con las necesidades de quien es cuidado, exige un contexto de reciprocidad relacional, es un derecho de titularidad universal, todos tenemos el derecho a ser cuidados, por eso tiene que ser reconocido como derecho humano. Y esta monetización, esta valoración del cuidado, lo que está reflejando es el valor del tiempo que dedica una persona a otra para cuidar. ¿Y por qué estaba invisibilizado? ¿Por qué esto es nuevo? Porque a lo largo de la historia habían sido las mujeres las principales proveedoras del cuidado, debido a que la forma de organización social les asignó de manera exclusiva el trabajo de cuidado. Y esta asignación de tareas, que no es lo mismo que elección, esta asignación de tareas estaba vinculada a la reproducción social y a una mirada más feminizada del cuidado, donde se asocia a la mujer a la bondad, al afecto, a la abnegación, donde de alguna forma se presupone su calidad y su disponibilidad para cuidarlo, pero no visibilizando que este cuidado ocurre a expensas de su tiempo y de sus oportunidades laborales.
Por eso esto, como bien dijo Ana, estaba asociado a un claro estereotipo de género donde el rol de la mujer se asociaba a la crianza en la esfera privada y al hombre se lo insertaba en la esfera pública como proveedor de dinero. Esta matriz de asignación excluía justamente el reconocimiento del cuidado como trabajo. El cuidado operaba como un costo sombra. Por eso es indudable que los actuales conceptos de libertad e igualdad ya no son los de la Revolución Francesa, deben interpretarse en forma evolutiva y progresiva. Por eso me permito traer a esta suerte de reflexión final las dos nociones de igualdad de las que habla el destacado profesor y jurista Roberto Saba. Saba hace una diferenciación de igualdad que me parece sustancial para llegar a la conclusión respecto de que la canasta de crianza es una medida de acción positiva del Estado en los términos del artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Saba distingue, por un lado, la igualdad como trato no discriminatorio, esto es la igualdad formal, y desde un enfoque más transversal, con perspectiva de derechos humanos, él distingue la noción de igualdad como no subordinación de grupos. Es decir, donde tratar en forma igualitaria en términos de igualdad formal puede ser subordinante de estos grupos que han sido históricamente postergados. Por eso, en estos casos, el Estado está obligado a promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos constitucionales y convencionales, porque se trata de grupos en situación de desventaja estructural, que específicamente el artículo 75, inciso 23 los enuncia: niños, mujeres, ancianos, hoy diríamos adultos mayores, y personas con discapacidad. Precisamente desde esta perspectiva de derechos humanos, que es comprensiva de la perspectiva de género, de la perspectiva de infancia, de la perspectiva de discapacidad, lo que se procura es remover obstáculos para equilibrar las desigualdades. Y esta noción de igualdad, de oportunidades, va a exigir un corrimiento conceptual a la noción de igualdad real de oportunidades. Pasamos de la igualdad de oportunidades a la igualdad real de oportunidades. Y ahí es desde mi punto de vista donde yo considero que se enmarca la canasta de crianza como parte de una respuesta de diseño estructural del Estado para remover un obstáculo de acceso a la justicia y traccionar una respuesta concreta desde el Poder Judicial. La construcción de estos índices a través de datos estadísticos lo que hacen es relevar realidades estructurales. Y en este caso, los datos estadísticos parametrizan necesidades y las cuantifica. Por eso entiendo que eximen de la prueba atinente a esas necesidades y eximen de la prueba atinente a esos valores en esa franja de edad. Y estoy hablando como mínimos, ¿no? Esto es un piso mínimo. Entonces, ¿qué hizo el Estado con la construcción de este índice de crianza? Desde una opinión personal, creo que lo que hizo el Estado fue remover un obstáculo de acceso a la justicia, remover un obstáculo probatorio en la ruta crítica, que es el proceso de alimentos, para facilitar, por un lado, la acreditación de necesidades integrales de niños, niñas y adolescentes, dimensionando la perspectiva de infancia, ¿no? Y ahí tenemos el tema de bienes, servicios y también el cuidado necesario del niño. Pero también visibilizando ese cuidado con su cuantificación, dimensionando así la perspectiva de género. De esta forma, entonces, teniendo ya cuantificados mediante datos estadísticos los valores promedio de las necesidades de un nivel de vida adecuado que hace a la vida digna, se promueve una tutela judicial más efectiva. Por eso entiendo que si hay vulnerabilidades no debemos agravarlas, debemos visibilizarlas y resolver con una mirada que sea transversal e interseccional y con perspectiva de derechos humanos. Y cierro ahora sí la charla con una frase que creo que tiene como telón de fondo la tutela judicial efectiva, que dice, que es de Liborio Guerro, y dice: si alguien dicta, crea o enuncia una norma sin pretender su cumplimiento, simplemente juega con el lenguaje normativo. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Laura, Ana Clara. Excelente. Vamos a habilitar entonces ahora el espacio para que el auditorio pueda interactuar un poco con ustedes. Había habido una pregunta en el chat del doctor Casas que preguntaba cómo se aplica el principio de oficiosidad en el proceso. Ana, ¿o tiro yo? Sí. Dale, Lau.
Bueno, nosotros, el principio de oficiosidad siempre va a tener como límite, obviamente, los principios de congruencia, principios que hacen, obviamente, a la bilateralidad, principios procesales que tienen que preservar a las partes en ese juego dialéctico que es el proceso. Por eso, dentro del proceso de familia, estos principios de oficiosidad tienen que estar, obviamente, custodiados con ciertos límites procesales. Yo no sé si el principio de oficiosidad se estaba refiriendo a la prueba o en particular a qué cuestión, porque es muy amplio por ahí la pregunta. Bueno, lo que podemos hacer es, doctor Casas, si quiere ahí dice. Sí, a la levantar la mano, así le damos la palabra. Si les parece, mientras tanto, tenemos la mano de Florencia levantada. Florencia, te habilitamos para que puedas encender tu micrófono. No te escuchamos, Florencia, tenés el micrófono cerrado. Está muteada, Florencia. No puede. Si no, la podría volcar por el chat la pregunta, ¿te parece, Camilo? Ahí el doctor Casas ahí agregó. Ahí está. Bien. ¿Se escucha ahí? Sí, ahí se escucha. Buenas tardes, me había desaparecido el micrófono, perdonen. Bueno, muy clara la exposición y tengo dos preguntas para cualquiera de las dos. Uno con respecto a, ustedes hablaron de sexo, cuando la doctora Isin hizo la referencia de cómo sacan la canasta básica más, bueno, decía en una de las filminas lo de sexo. Hoy en día, con la autopercepción del género, en donde ya sea autopercibirse o ser mujer biológicamente requiere de un montón de gastos de mujer menstruante. No estaríamos como para zanjar esa desigualdad entre los sexos, digamos, contemplar que si bien calóricamente puede consumir un cuerpo más o menos según si es femenino o masculino, en realidad hay otros gastos que se suman, y ni hablar si estamos hablando de diversidades con autopercepción, en donde hay gastos de hormonización, hay otros tipos de gastos, con lo cual en este momento no sería ahora, esto es una reflexión, una pregunta, de dar esa cuestión de los sexos. Esa es la primera. ¿Querés que vayamos por la primera? Como quieran, y si no, Sí, hago las dos y ustedes deciden. No, dale, vamos a abordar esa primero. Digamos que el índice se construya por tramos de edad y por sexo y no género, por ejemplo, es una decisión del índice y del estado del sistema estadístico. De todos modos, en cada proceso es particular, porque no es automático. Porque el índice de crianza, cuando el cuidado es realmente compartido, cuando la corresponsabilidad se ejerce, cuando hay una diferencia en los ingresos, que vos lo podés hacer por alimentario, ¿lo vas a aplicar siempre? Entonces, yo creo... Sí, pero yo creo que determinadas necesidades especiales como las que vos estás planteando tienen que ver con la particularidad de la causa y con la necesidad de valorarse esa situación en completo, cosa que el índice no hace, porque el índice es general, es un estado, es un dato estadístico, es un valor mínimo de referencia para garantizar una vida digna, es de ahí para arriba, ¿sí? Es de ahí para arriba. Perfecto. Y la segunda pregunta tenía que ver con un fallo que salió a principio de año de la Cámara de La Plata, de López Sosa Ubone y López Muro, que en realidad la causa es un plan de parentalidad. A mí me pareció sumamente atinado. Yo venía teniendo alguna idea sobre eso. Entonces, cuando ustedes hablaban de que el cuidado personal tiene que ser equitativo, la pregunta sería, en un sentido obligatorio, esa sería la pregunta. ¿Y por qué?
Porque justamente lo que decía este fallo de la Cámara de La Plata, en este plan de parentalidad, es que si nosotros pretendemos mujeres empoderadas que en un pie de igualdad tengan ingresos para poder contribuir económicamente en partes iguales con el otro progenitor, bueno, el cuidado parental tiene que ser una carga de obligación, porque si no es imposible que la mujer pueda salir de ese lugar obligado del cuidador. Más o menos se entiende la pregunta, digamos, este fallo que fue, creo que el primero que yo veo, en donde el plan de parentalidad es obligatorio. Inclusive la Cámara hace un nuevo plan de parentalidad y obliga al padre, en este caso, era justo mujer-varón, a hacerse cargo tantas horas de sus hijos. En un caso que obviamente había un contacto paterno, porque después, como dijo la doctora Isín, cada caso será un mundo, ¿no? Si un padre nunca vio a sus hijos, vos no podés obligarlo a tener, porque los chicos tampoco van a sufrir con eso, pero en un caso medianamente normal, el cuidado personal compartido, verlo como una obligación, porque si no, no hay manera que la mujer pueda hacerse de un trabajo de 4 u 8 horas y ser equitativo también ese cuidado económico, y que se empodere, ¿no? Sí, bueno, contesto yo. Lo que pasa, Florencia, que el cuidado en este caso, ¿cómo lo exigís? O sea, ese es el problema, que no se puede exigir una crianza que de alguna forma se está rechazando. Recuerdo, sí, ese fallo, pero en ese fallo había voluntad de ambos y lo que se discutía eran disquisiciones sobre horarios o sobre incluso residencias alternativas, pero había una voluntad. Cuando no hay esa voluntad, sería imposible de fijar desde lo judicial esa obligación de contacto. Perfecto. Por eso es una obligación, es un derecho la crianza. El padre obviamente tiene derecho a ejercer efectivamente esa crianza. Pero si no asume esa obligación, bueno, habrá una cuantificación que de alguna forma suplante esa obligación que no está cubriendo. O sea, se sustituye cuantificándolo económicamente. Bueno, pasamos a otra... Perdón. No, quería contestarle algo a Florencia a partir de lo que dijo Laura, porque el tema de que hoy pueda medirse el costo del cuidado y pagarse en los términos del cuidado, la mujer, eso no la coloca en el lugar de no poder salir a trabajar, porque ella lo puede tercerizar. El tema es que hoy recae en la mujer muchas veces no solo el cuidado, sino ver cómo hace, sino ver cómo paga a alguien que lo cuide para que ella pueda salir a trabajar y tener una mínima autonomía económica. ¿Sí? Perfecto. Pasamos a otra pregunta de Blanca Ferrero. Dice, o sea, con el índice de crianza solo tendríamos que probar los gastos extraordinarios. Claro, con el índice, de hecho ahora estábamos conversando, ¿no? En relación a esto, que al estar cuantificados y al estar valorizados, acreditadas las necesidades básicas, esas necesidades básicas no hay que acreditarlas, ¿no? No hay que acreditar más que un chico consume determinada cantidad de alimentos o necesita determinado quantum en gastos de habitación, porque eso ya está cuantificado por la canasta básica. Lo que habría que acreditar, o canasta básica a partir de los 12 años, y hasta los 12 años canasta de crianza. Lo que habría que, obviamente, que acreditar son esos gastos extraordinarios o distintos que le agregan un plus a esa canasta, pero del otro no. Por ejemplo, si va a inglés, va a francés, va a natación, va a escuela privada. Algo que la canasta básica total no mide. Todo lo que la canasta básica total no mida, si se enuncia, bueno, y sí, por lo menos estimativamente, ¿no? Y otra cosa que por ahí es interesante agregar, en el contexto inflacionario en el que estamos, hoy un gasto que se acredita hoy, en un expediente se valora o se cuantifica dentro de 3 o 4 meses, y ni hablar si es más tiempo, obviamente que ya pierde su razón de ser ese quantum. Entonces también la canasta lo que hace es ir tomando en cuenta esos aumentos de bienes, servicios, cuidado. Entonces me parece que hoy por hoy un ticket, como hacíamos que yo referencié hace 20 años, no tiene sentido, porque además pierde su valor y no es necesario de acreditar.
determinados gastos imprescindibles que hacen a lo que es una vida digna, un nivel de vida adecuado. Y hay otra pregunta también de Blanca Ferrero que creo que tiene que ver con esto. ¿Cómo se compatibiliza el criterio de que el niño debe tener la crianza de acuerdo a la fortuna de sus progenitores? Ana o yo, si no. No sé si quedó clara la pregunta. ¿Querés contestar vos, Lau? Y yo después No, en realidad cuando en el fallo, por eso distinguimos los 3 ejes. Estos 3 ejes son indisociables, como dijimos, y parten normativamente de esos artículos. Por eso tampoco nos podemos apartar del caudal económico de los progenitores, porque obviamente que eso también va a tener una incidencia y va a reflejar en el quantum de la cuota alimentaria, conforme obviamente lo que esté peticionado en demanda y lo que esté acreditado con los estándares probatorios que mencionamos, ¿no? Presuncionales, la carga probatoria dinámica. Bueno, aprovecho a contestarle al doctor Casas en el tema de la oficiosidad. Bueno, nosotros acá en Cámara justamente estamos sujetos a un recurso que establece determinados principios. Obviamente, en primera instancia, tal vez hay un marco probatorio amplio donde, bueno, eso será materia de cómo se trabe la litis y cuál es la prueba que se produzca para que, bueno, ese principio de oficiosidad juegue sin vulnerar otros principios también de suma importancia, procesales. Bueno, Camilo, yo no veo más preguntas. No sé si vos ves por ahí. No tenemos preguntas en el chat, pero sí tenemos un par de manos levantadas. Alfredo, serías el siguiente. ¿Quieres habilitar tu mic? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Muy buenas tardes. las exposiciones, doctoras. Gracias. Felicitaciones también al instituto y a todos los organizadores. Yo, digamos, la duda que me queda es el tema de cómo compatibilizar la aplicación práctica el tema de una persona que cobra un salario básico, el salario mínimo vital y móvil, como en el caso de tener, por ejemplo, 3 hijos, pongámosle el mismo segmento para no hacer problemas de cálculos. Por ejemplo, los 3 en el último segmento de los 12 años, ¿no? ¿Cómo aplicamos ese índice de crianza para un sueldo, o ese sueldo básico, con 3 hijos por ejemplo, en ese segmento? ¿Se entendió la pregunta? Sí, perfecto. Sí, ¿los 3 hijos viven con la misma madre? Sí, es la misma madre. Son... Y vamos a ver, si quiere le agrego algo porque esté muy interesante lo que dijo, doctora Isin, creo que lo dijo usted, el tema de también ver caso concreto, si el padre de alguna manera colabora con... Vamos a hacerlo más grave todavía. El padre está rebelde y no ayuda a la madre. De ninguna manera es un padre ausente. Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con el caso concreto, tiene que ver primero con los ingresos de la madre, las edades de los chicos, si hay algún cuidado específico, cómo interviene el padre en esa crianza, además de lo alimentario, porque alguien cubre eso que el padre no puede cubrir, en cuidado o en dinero. Está bien, ¿no? pero Entonces, yo digo con un índice, perdón, discúlpeme, de 155, 160 mil pesos del índice de crianza, creo, para ese segmento. ¿Cómo lo aplica con 3 hijos? ¿Multiplico 160 por 3? No, ahí se ponderará en función de la situación concreta. La casuística es muy grande en lo diario o en cada uno de los casos. Y se verá, pero lo alimentario sí o sí tiene que ser cubierto, después se verá de qué modo se pondera el cuidado o el valor del cuidado en función de cómo se ejerce esa corresponsabilidad, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, por ahí agrego, que obviamente que ninguna cuota alimentaria va a poder superar, o sea, que deje a la persona en un estado directamente sin ningún tipo de ingreso. Pero bueno, ahí empezamos a ver también los obligados subsidiarios en el tema de la cuota alimentaria, que esto ocurre también, el tema abuelos, cuando hay ingresos muy magros, que se dificulta el cobro de la cuota. Entonces es como un equilibrio entre estas necesidades impostergables y urgentes, que son los alimentos,
pero bueno, contemplando también el caudal económico de los progenitores y viendo cómo se distribuye esa obligación. Muchas gracias. Muy No, amable. nada. Evangelina Boedo, tenés la mano levantada. Ahí estoy. Bueno, en principio, buenas tardes a todas. Gracias, Ana, y gracias, Laura. Excelente. Yo tengo tantas cosas para decir, pero con respeto a los colegas voy a tratar de ser cortita. En principio las escucho a Ana y Laura y me parece que estamos tan lejos, porque esto de no pedir ticket, esto del índice de crianza, no sé a los colegas qué les pasó, pero cuando vamos a los juzgados, y específicamente a algunos, parece que estamos en 1920, no nos toman nada esto como si fuera cierto. Pero más allá de eso, a mí me hace ruido esto de los 3 ejes y del caudal económico de la progenitora. Porque parece que a la progenitora, que es un pulpo, que tiene la suerte de poder trabajar, de ver qué hace con los chicos, de llevarlos al colegio, de arreglar con la mamá, de arreglar con el hermano, se le juzga si tiene buenos ingresos. Se le juzga si tiene caudal económico como para cubrir ese progenitor que tiene derecho a laburar sábado y domingo y después irse a la playa. Esta pata me hace mucho ruido a mí de valorar el caudal económico de la progenitora, porque la progenitora está cumpliendo. Se le exige en este caso al alimentante, vamos a decir que es progenitor, ¿no? Justo en la mayoría de los casos, se le está exigiendo al alimentante por lo que no cumple. ¿Por qué tener en cuenta el caudal económico de la progenitora? Si ella ya está cumpliendo. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí. Hola, Eva, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la pregunta también. Por No ahí, escucho. ¿se escucha? Ahí Sí, sí. sí. Ahí Ahí sí. está. No, por ahí cuando se habla de esos 3 ejes y se dice que son indisociables, justamente, o sea, tal vez en función de necesidades y en función de acreditación de cuidado, cuando se toma en cuenta este cuidado exclusivo, obviamente que eso pasa a ser analizado, pero es como que pasa al otro pilar, donde vemos una madre con un cuidado exclusivo, ya el caudal económico, de alguna forma, ella ya está aportando cuidado que se traduce en dinero. Entonces me parece, por eso esa interrelación, es como algo que no es estático, sino que hay que verlo en su conjunto. Y habrá que ver caso por caso, porque a veces tenemos madres que tienen el 100% del cuidado, pero puede ser casos donde el cuidado esté distribuido, donde el cuidado en algún caso pueda llegar a ser mayor, que recaiga en el hombre. Entonces, por ahí, normativamente, la norma establece generalidades y después, particularmente en el caso, de acuerdo a las circunstancias y a los hechos que se denuncian y cómo se traba la litis, entran a analizarse y valorarse con mayor o menor intensidad los ejes. No sé, Ana, que creo que iba a contestar también. Sí, ahí Eva entra a jugar el 666 del código. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver el caso, hay que ver cómo se pide, cuánto reclama esa mamá, cuánto aporta el papá, cuánto tiempo de cuidado aporta. Pero bueno, ahí entran a jugar otras cuestiones, porque la mamá también tiene una obligación alimentaria. Si ambos tienen los mismos recursos y el cuidado es realmente compartido, cada uno va a abonar a igualdad de recursos cuando esté a su cuidado la mitad de los comunes. El tema es cuando no son los sueldos o los ingresos equivalentes, y esto es a los fines de que el hijo o la hija pueda mantener el mismo nivel de vida, independientemente con cuál de los padres esté en ese momento, ¿no? No sé si respondimos, Eva. Sí, yo, a ver, no quiero ser casuística, pero me paro puntualmente de dónde viene mi duda. Tengo una progenitora que gana 4 veces más que el progenitor al que se pide alimentos, pero tiene el 100% del cuidado de la niña. Y además hace magia porque esta posibilidad de ganar más es porque trabaja obviamente 20 veces más que el progenitor que trabaja literalmente sábado y domingo. Y entonces, digo, ¿qué hacemos con esta mamá que puede cubrirle las necesidades básicas a la nena, que gana 4 veces más que el papá, pero que ejerce el cuidado de manera exclusiva? Entonces, ¿lo perdonamos al papá porque trabaja poco, porque la mamá puede cubrir todo? Y con esto vengo peleando, ¿no? No quiero ser casuística, pero no es la primera vez que me pasa que se la castiga a la mamá por ganar más.
Y ahí la respuesta está dada en la igualdad, ¿no? En la igualdad en la crianza. Entonces, de alguna forma, nunca esa madre va a tener que cargar con el 100% por tener una solvencia económica que se lo permita, porque ahí estaríamos violando justamente este principio de igualdad en la crianza. O sea, que esa responsabilidad en el padre no se lo puede eximir porque la madre tenga ingresos que sean superadores a los del padre. Por eso me parece que también es muy importante tener el foco en las necesidades, o sea que de alguna forma las necesidades integrales y la satisfacción van a anclar el quantum. ¿Cuánto es que necesita este niño, niña, adolescente? Y a partir de ahí delimitar las responsabilidades. Y obviamente que los ingresos de los progenitores van a permitir visibilizar si un progenitor, en este caso muchas veces ocurre, y como ocurrió en este caso, que era la madre con escasos ingresos, donde el cuidado se le dio obviamente un valor cuantificado con la canasta de crianza para determinar si la cuota era o no adecuada. Bien, gracias Lau, y gracias Ana. Doctor Casas, veo que tiene el micrófono prendido, no sé si quiere comentar algo. No, aprovecho la oportunidad. En relación a lo que dijo la doctora, la colega que previamente consultó, ¿no habría ahí una posibilidad de reembolso por lo que está gastando esa progenitora, por lo que está invirtiendo esa progenitora que gana 4 veces más que el progenitor? ¿Me escuchó? Sí, El artículo 669, porque sí, si tenemos una progenitora que abona la totalidad, y como lo expresó la doctora, ¿no? Sí, creo que la consulta de la doctora Boedo estaba encaminada a determinar cómo se fijaría el quantum de la cuota, cómo se analizaría en el caso para fijarla. Lo que usted está diciendo es el tema de un posterior reembolso de los gastos realizados, que eso sería otra discusión. El reembolso por los gastos, una vez fijada la cuota, el reembolso por esos gastos que ha hecho de manera exclusiva sin contribución del otro progenitor. Exactamente. La acción de reembolso obviamente que tiene su cauce procesal y obviamente que tiene, sí, es factible. Gracias. Bien, Blanca Ferrero tiene la mano levantada. ¿Se escucha? Habilita el micrófono. No, con respecto, es un comentario, pero bueno, hay cuestiones cuando se fija la cuota que son insalvables, como el deber de cuidado del padre que suspende el cuidado porque tiene que ir al partido de fútbol. Uno puede obligarlo, esas cosas son innegables que no, o sea, no tiene la misma atención que la madre. Pero mi reflexión es 2 cositas más. La cuota alimentaria no tiene, a mi entender, no tiene que dejar de vista el interés superior del niño. El niño, sea como sea, quien gane más, si bien ambos progenitores tienen la misma obligación, pero ante el incumplimiento de uno, o sea, en el caso que la colega comentó, posiblemente debería pedirle a los abuelos subsidiariamente que cumpla con la parte de la cuota que el hijo no puede cumplir porque no trabaja y porque no colabora con el cuidado. Y otra de las cuestiones que quería, ya que estamos con las señoras juezas, es decir, ¿por qué hay, yo soy de Bahía Blanca, pero en Bahía Blanca es como que está tasada la cuota alimentaria, ¿no? Es un niño solo, un 25%, 2 niños, un 30%, y otra de las cuestiones que se suele plantear, que me pasó a mí, el papá era un papá que cuidaba a su hija, y la llevaba a patín, y la llevaba y la iba a buscar, y estaba como, la nena tenía 5 años, estaba como compartido, esto que se comentó, y el papá dice, si yo le doy el 25%, ya no voy a poder salir a comprarle ropa, o sea, porque ya no es un 25%, y porque sus ingresos
no le daban para hacer esos gastos que él venía haciendo con su niña. Bueno, yo quise pagar una parte en especies, qué sé yo, la madre el 10% que le daba en dinero y el otro 15% porque el padre se ocuparía de seguir pagando patín, de seguir pagando la escuela, de seguir comprándole la ropa cuando iba a pasear con ella al shopping. Bueno, era un papá muy presente. Bueno, cuando fui a la audiencia, a la primera audiencia de etapa previa, el consejero me dijo, mira, vos no le vas a cambiar el criterio al juzgado. Y yo me sentí, digo, ¿qué voy a hacerle gastar más dinero en seguir y ir a una demanda? La madre decía, la plata de mi hija la administro yo. Y no es así, porque es compartida. Y el papá era presente y él quería seguir haciendo eso. Bueno, yo cuando vi esa postura, dije, bueno, listo. En vez de un 25, que era, bueno, la madre empezó pidiendo 40. Entonces, ¿cómo lo solucionó? El papá me dijo, mira, yo voy a dejar de hacer horas extras, entonces le va a disminuir la cuota y voy a salir a hacer changas y eso lo voy a gastar con mi hija. Yo le expliqué que iba a gastar más dinero en honorarios y yo seguía discutiendo, pero entonces, bueno, el consejero dijo, bueno, en vez de un 25, un 22,5 y ahí cerró, porque yo no le iba a cambiar el criterio al juez. Y se comentó en el colegio de abogados, esto de tasar, o sea, y se cierra. Entonces, en etapa previa cerramos todo. Y el papá tenía derecho, y la niña tenía derecho, porque la niña tenía derecho a seguir haciendo las mismas cosas que hacía con su papá. Ir a comprar las zapatillas, llevarla al shopping, ir a un papá represente. Bueno, no le iba a hacer gastar dinero al padre, porque si me dijeron este es el criterio, porque con eso de que es el criterio del juzgado, no solo en esto, en otras cuestiones, bueno, dije, igual la niña iba a estar cuidada, iba a estar alimentada, porque, bueno, eso quería comentarlo. Yo no sé si eso entre los jueces hacen reuniones o como se llame para aunar criterios y ver que esto no suceda. Porque se vulneraron los derechos del niño, de la niña y del padre. Porque la niña tenía derecho a seguir teniendo ese vínculo con el padre y que ver que el padre también se dedicaba, no solo que le daba el dinero a la madre, sino que se ocupaba de ella, yendo a pagar cuando iba a buscar la patina, hablar con el profesor. Bueno, eso es no sé, un comentario y una crítica, y si eso tendría solución, y bueno, se tardará un poco más, qué sé yo, no sé por qué. Me sentí frustrada realmente con esa parte, porque nos toca un padre presente y tuve que decirle, no podemos, mira, el 2,5 a favor y bueno. Además quiero decirles que muy, muy bueno el material que nos va a servir para tener material y muy clara en la exposición, así que se los agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias por las palabras. Yo creo que un poco dio la respuesta Ana cuando dijo que este caso es único, tiene que ser circunstanciado, por eso yo también hice referencia a tanto lo que marca la Corte Suprema, del tema de las circunstancias debidamente comprobadas de la causa. Si bien ciertos estándares a veces sirven para dar previsibilidad, para saber más o menos en cuanto a criterios qué posibilidad hay de acuerdos o no, eso no quiere decir que las respuestas tienen que ser estandarizadas en todos los casos, sino que, bueno, de acuerdo si hay circunstancias específicas, si hay un padre más presente, si hay un cuidado, incluso hasta puede ser mayor del padre, eso tiene que ser contemplado en la resolución. Igual, hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Sí? El tema de los porcentajes, que no se puede hablar de un criterio en porcentajes, si 20, 25, 10, 15, si ese porcentaje no se traduce en cuánto es. Porque no es lo mismo un 15 de un sueldo altísimo que de un salario mínimo vital. Eso por un lado. Y por el otro, en los juicios de alimentos, la prueba
consistía en a ver cuánto ganaba cada uno, o cuánto eran las necesidades, o cuánto necesitaba. Bueno, hoy, por ahí, el proceso amerita, a partir de este índice y a partir de que tenemos un dato objetivo, con contenido económico, para evaluar el trabajo del cuidado, es saber cómo eso se va introduciendo en el proceso, porque de cómo se lo cuide, de cómo se ejerza ese deber de corresponsabilidad, va a ser una aplicación el índice. No sé si te respondimos. Incluso me parece que desde lo probatorio, que las partes estén eximidas de probar circunstancias mínimas, básicas, les va a dar una charla más rica, porque se sabe que no va a haber que probar cuestiones que antes se probaban con esto del tiquecito de lo básico. Entonces tal vez el debate que se puedan dar los litigantes sea más rico, porque se va a estar hablando de las necesidades extraordinarias, del cuidado. Entonces me parece que también es como que tenemos una base cuantificada, pero bueno, pueden darse otras discusiones en los expedientes. Sí, el índice nos soluciona un montón porque ya he pegado tantos tickets, pero el tema está en esto, o sea, mi crítica, por eso decía, si los jueces se reúnen, en esto de decir estándar, es criterio, ya es un porcentaje, no, te aparece un papá de cada tanto así presente. Vuelvo a decirle, me sentí frustrada porque el papá, bueno, nosotros tenemos que acercarle la justicia y para él, bueno, nada, bueno, el tema es ese, que por eso yo preguntaba anteriormente cómo se compatibilizaba esto de la fortuna del papá, que vendría a ser al revés de la colega que habló, que la mayor fortuna la tenía la madre. Por eso el tema es el de interés superior del niño. Al niño no le importa quién gane más, él tiene que seguir viviendo bien, estando con uno, estando con otro. Ese es un derecho y cualquier juez lo va a tener y cualquier abogado. Yo, los clientes que vienen a mi estudio, siempre les digo, acá el cliente no sos vos representás a tu hijo, acá el niño es el que importa. El niño es el que uno tiene que representar y defender sus derechos. Sí, así. Pero bueno, sí. No, que así justamente finalizamos la resolución, justamente con un párrafo que dijimos que había que dimensionar el interés superior del niño, en el caso concreto, con perspectiva de infancia. Justamente pusimos en el centro de la resolución, cuando finalizamos, esto central, que de alguna forma después irradia todas las perspectivas, todo, pero las necesidades del niño son centrales en el juicio de alimentos. Sí. Bueno, vamos a tener que seguir estudiando y leer fallos. Y es difícil porque hay muchos valores que se cruzan, muchos intereses. Es difícil sacar al padre y a la madre del centro. No, acá es el niño. Bueno, si la madre trabaja 4 veces más y tiene más fortuna, bueno, tendrá que llevarlo y buscar por otro lado, pero el niño siempre está primero. No hay vuelta que darle. Yo sé que la madre se siente frustrada, como se siente frustrada la madre que coordina con el padre. Mientras yo trabajo, vos cuidás, y resulta que el padre se olvida que lo tiene que ir a buscar a la escuela. Entonces, bueno, son relaciones y vínculos humanos difíciles, no es fácil, y no son matemáticos, ese es el problema. Porque si fueran matemáticos, uno corregiría con los números, y acá son vínculos. Así que bueno, les vuelvo a agradecer, muchas gracias, voy a volver a leer todo, y es muy interesante. Gracias. Bien, no tenemos más manos levantadas ni preguntas en el chat. Creo que la claridad de Ana y de Laura, por lo menos para darle un puntapié en este tema, ha sido muy buena. Así que bueno, agradeciéndoles principalmente a ellas, también a todos ustedes que se han conectado. Comentarles que a propósito de este tema, el día 30 de noviembre tenemos programada una charla que se ha titulado Incumplimiento de la obligación alimentaria en la provincia de Buenos Aires, hallazgos y propuestas para la acción. Está organizada por el Instituto, UNICEF y el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires. Así que encuentran ahí en el sitio del Instituto los datos para poder inscribirse y demás.
Bueno, Ana, Laura, agradecerles nuevamente por haber Gracias a participado. ustedes. Con ustedes hemos inaugurado, como decíamos al principio, este nuevo ciclo sobre jueces y juezas hablando de sus sentencias. Me parece que está muy bueno poder encontrar este espacio para hacerlo y que también eso genere un intercambio con agentes judiciales de la provincia de Buenos Aires y también de otras provincias seguramente. Así que agradecerles nuevamente, recordarles que el día martes, porque tenemos el feriado del lunes, el día martes van a recibir todos y todas un correo electrónico detallando cómo hacer para ingresar al aula del campus virtual, en donde van a encontrar mucho material que las expositoras aportaron para que puedan descargarlo, y también ahí van a poder descargarse sus certificados de participación. Así que bueno, nada más por acá. Ana y Laura, les dejo las palabras de cierre. Bueno, cortito, breve, porque es un viernes a esta hora, ya agradecemos sobremanera la participación. Bueno, gracias por todas las palabras, la verdad que esto para nosotros ha sido muy rico. No somos docentes, así que hablamos desde la función, tratando de ser lo más clara posibles, y bueno, y que haya riqueza en esto del intercambio, y bueno, y también de compartir el material que hemos utilizado, porque seguramente les pueda ser de utilidad. Yo agradecer otra vez por el interés, la participación y al instituto por compartir este encuentro que la verdad que es enriquecedor. Muchas gracias. Bueno, será hasta la próxima entonces. Buenas tardes a todos. Gracias. Y a todas. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego.